Ustedes están en la obligación de hacer comprender al pueblo de América Latina que entre nosotros no deben existir fronteras, porque la patria de la raza indohispana comienza desde las riberas del río Bravo y termina en el confín sur de la Tierra del Fuego. Sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy es lunes 2 de septiembre, el primero del noveno mes del año. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Bueno, queremos enviar un cariñoso, afectuoso, fraterno saludo a todos los integrantes del Ejército de Nicaragua, los que están ahora y los que ya no están, que son parte de la historia del Ejército de Nicaragua, especialmente a su jefe, el general de Ejército Julio César Avilés Castillo, al jefe del Estado Mayor General, al Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez, al Inspector General del Ejército, el general Elías Corrales Rodríguez, al jefe de la Fuerza Aérea, el general Espiro Bassi, al contraalmirante Ángel Eugenio Fonseca Donaire, que es el jefe de la Fuerza Naval. Y un saludo muy especial al general de brigada Leonel José Gutiérrez López, jefe de la Dirección de Contrainteligencia y de Inteligencia Militar. Saludos a todos, felicidades. Mañana es el desfile, hoy es el acto central con la participación del presidente Daniel Ortega. Y a propósito, tenemos dos comunicados a este respecto. Uno de las compañeras mujeres sandinistas, Amanda Aguilar, las Amandas, saludando al 40 aniversario, reconociendo su trascendental labor en la defensa de la integridad territorial que ha convertido a nuestro país en un muro de contención del crimen organizado, garantizando seguridad, paz y soberanía. Su importante participación en las jornadas de salud en la zona más alejada a lo interno de nuestro territorio, en jornadas ambientales de gestión del riesgo, en salvaguarda de vidas, reparación de caminos en el campo, dice el comunicado de las mujeres sandinistas Amanda Aguilar, que agradecen la dedicación y el esfuerzo institucional del Ejército. Y también de la Asociación Nicaragüense Marvin Antonio Hernández Silva, de retirados del Ministerio del Interior y familiares de caídos en el cumplimiento de su deber y fallecidos. Es decir, ya no solo integran a los retirados, sino a los familiares de los caídos y a los familiares de los fallecidos. Interesante. Ustedes, mandos y soldados del Ejército de Nicaragua, han asumido fielmente ese compromiso, combatiendo la dictadura somocista hasta lograr el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Su nacimiento, sus raíces surgen de las entrañas del pueblo nicaragüense, la contribución al derecho a vivir dignamente y en paz y el respeto a las leyes para ser una nación ejemplar. Y firman este comunicado la directiva Wilfredo Moncada Colindres, Mirna Mendoza López, saludos Mirna, Ramiro Cordero Hernández, Marcelino Guzmán y Sora Arevalo Lezama, Félix Taller Lezama, Ricardo Moreno Gaitán y Marcos Suárez Gutiérrez. Saludos también a Byron Isa Guzmán, un fiel oyente de Sin Fronteras. Ayer murió un gran maestro del marxismo, de la revolución, de la teoría de la revolución, Lombardo Aburto, a quien tuvimos el privilegio de conocer. Ya tenía bastantes años de no verlo, quizás como el de los 2011, 2012. Me lo topaba en la escuela de cuadros. Forjó a muchas generaciones de muchachos de la juventud sandinista, desde el punto de vista teórico. Tenía una manera muy didáctica de enseñar
pero además era un doctor en teoría marxista, pues. Muy analítico, muy crítico, pero consecuente. Un hombre sencillo, jodedor. Con Lombardo nunca te aburrías. A mí me sorprendió la noticia ayer que la leí. Y Lombardo, que tenía como 75, 76 años por ahí. Y francamente ese hombre tenía mucho que dar todavía, lúcido. Enviamos nuestras condolencias a toda su familia. Él vivía en el barrio San Antonio, no sé si ahí continúa viviendo. El profesor Lombardo Aburto, que falleció ayer. Estaba por cumplir años, el 28 de septiembre cumplía 88 años. Perdón, no. Perdón, esa es otra fecha. Sí, 75, 76 años tenía Lombardo. Es que también ayer murió Immanuel Wallerstein. Este hombre, aquí estoy seguro que la mayoría de quienes me están escuchando conocen muy poco de quién era. Pero este es uno de los más brillantes marxistas del siglo XX. Immanuel Wallerstein, norteamericano, estadounidense. Tiene una obra fundamental, o sea, para entender el sistema capitalista, una obra fundamental. De hecho, es donde él plasma su tesis política. El moderno sistema mundial, son 4 tomos. Lo va analizando desde más o menos la Revolución Francesa y concluye más o menos con París en 1850. Más o menos. ¿Ah? Si estábamos hablando de aproximadamente menos de un siglo, unos 80 años, un análisis riguroso de cómo se construyó el sistema capitalista. Muy bueno. Pero tiene montones de libros. Era columnista del diario La Jornada. Yo voy a contar después un par de frases de él porque vamos a hablar de este tema. El tema de las clases. Uno se acostumbró en la guerra, en los años 70 y en los años 80, a que todos los días nos mataban cipotes, sobre todo varones. Cipotes de 10, 12 años hasta máximo 25. Te acostumbraste por la guerra. Pero yo al menos no me acostumbro a estar viendo todos los días del mundo chavalitos y chavalitas muertos en accidentes de tránsito que son perfectamente evitables. El sábado hubo 10 muertos. 3 chavalitos de 14, 15, 17 años allá por Somoto, en la carretera de Somoto del Espino. Un matrimonio de médicos ahí en la carretera entre Sébaco y Matagalpa. Iban llegando ya a Sébaco. 2 chavalos, uno esteliano y el otro leonés, ahí en la entrada norte de Estelí. Después un cipote que lo mató un borracho ahí, lo atropelló ahí en el empalo de Monimbó, murió en la noche. Después un bombero de 60 y pico de años, el señor, lo atropellaron, lo mataron. Es que fue terrible el sábado. Ayer hubo 2 muertos más, un señor aquí por las Piedrecitas y en la noche un peatón ahí en la carretera norte, pero es que 12 muertos en sábado y domingo por accidentes de tránsito. Un chavalo ahí en Huaco, en el empalme de Huaco, pero chavalo de 24 años, se fue debajo de un furgón. Entonces lo que digo, todas esas son muertes evitables. No me vengan a mí con el cuento que es la policía la que se encarga de eso. No, hermano, si la primera responsabilidad es de uno. En primer lugar, no manejar picado. En primer lugar. Segundo, vas a guardar las medidas de seguridad mínima. Cordón de seguridad. Los 3 muchachitos, los 3 chavalitos que se mataron en Somoto, ninguno llevaba el cinturón de seguridad. Ninguno. Fueron catapultados. Y luego conservar todas las reglas, pues, o sea, yo sé que es difícil, pero no me digan que es la policía, hombre, la policía puede ayudar a frenar, a disuadir
conductas temerarias, pero no es la definitiva. Es la responsabilidad de uno. Pero es muy triste, mano. O sea, se nos estamos muriendo chavalos que en la plenitud de la vida, o sea, y empezando. Que una barbaridad. Una niña estaba a punto de morir de 7 años en ese horrible accidente de Sébaco. Porque iban 2 niñas, una de 7 y otra de 5 años. Un matrimonio de Ciudad Darío, un pastor de las Asambleas de Dios y su esposa. Pues. Y la niña estaba muy grave. Zoé creo que se llama. Yo lo que invito es a que guardemos la calma. Y mínimas medidas de seguridad, mínimas. Hay que conservarlas. Pero a mí me impactó todo esto que pasó el fin de semana. Y ahí no terminaba de ver uno cuando veías el otro y después el otro. Y ahí. No, hombre. Y pidas, fíjate, 2 profesionales de la medicina. Están muertos. O sea, familia, o sea, la tragedia humana, la tragedia también del país. El país, ¿cuánto pierde? ¿Cuánto pierde la sociedad? Bueno. Edwin Jácamo, desde Vista del Momotombo, le pide al Ministerio de Salud de Matiares que lleguen a fumigar. Dice que no han llegado a fumigar. Y el dengue anda pegando duro. Ya tuvimos otra muerte. Vamos por 14. Bueno. Fíjense. Yo creo que hay un elemento clave para entender lo que pasa en Nicaragua ahora. Lo que nos ha pasado desde hace muchos años. Y que a veces nosotros perdemos de vista. Yo he sido necio con este tema, abordándolo una y otra vez, y seguiré siendo necio, porque a mí me parece que si no lo terminamos de asumir, entender y analizar los problemas que ocurren en el país bajo esta lente, no vamos a poder, digamos, tener un análisis correcto. Y estoy hablando de que el conflicto que vivimos en Nicaragua, como los conflictos que se viven a nivel mundial, es un conflicto de clases. Fundamentalmente. Hay otros conflictos adyacentes, pero el principal es de clases. Las clases pudientes contra las clases populares. Esa es la raíz de este conflicto, que no empezó el año pasado, que tiene siglos, desde que emergieron las clases, desde que nos invadieron y empezaron las clases entre los dueños de la tierra y de los seres humanos y los esclavos. Desde entonces, siglos. Esa contradicción ha permanecido a lo largo de nuestra historia. Generalmente, esa contradicción ha sido resuelta a favor de las clases pudientes. Es hasta que la Revolución Popular Sandinista triunfa en 1979 que las clases populares toman el poder y la contradicción se resuelve a su favor, para que años más tarde los dueños de las clases pudientes en Nicaragua, que son los norteamericanos, Estados Unidos, desataran la guerra. Una guerra, como toda la guerra, extremadamente cruel, que destrozó la economía del país, que nos mató, yo no sé cuántas miles de vidas mató en Nicaragua esa guerra de los 80. Pero fue una cosa, una sangría, mano, permanente, de uno y otro lado, porque éramos nicas todos los que murieron. ¿Verdad? Pero el fondo, lo que subyace es una guerra de clases. Eso es lo que hay, una guerra de clases. Y así tenemos que entenderlo. Entonces, Immanuel Wallerstein, este señor marxista que murió ayer, tenía 88 años, una vasta obra analítica. Immanuel Wallerstein tiene, su último artículo lo publicó el 1 de julio. El 1 de julio.
el último artículo. Él escribió 500 columnas, una por cada 15 días, todas de un tema específico. Podía ser de la actualidad del momento o podía ser teórico. Magníficos artículos, todos, la inmensa mayoría fueron publicados en el Diario de la Jornada de México. Entonces, en ese último artículo dice Wallerstein: he indicado en el pasado que pienso que hay una lucha crucial, que es la lucha de clases, entendiendo clase en su sentido más amplio. Lo que puedan hacer quienes vivan en el futuro es luchar consigo mismos para que este cambio sí sea uno real. Sigo pensando, por tanto, que hay una probabilidad de 50 al 50% de que ocurra un cambio transformador, pero solo de un 50%. Ese es el último párrafo. Un insistente predicador de que hay que tener clara el enfrentamiento de clases para tomar posición y lanzar tu estrategia. Immanuel Wallerstein decía, dice Wallerstein: Marx es el erudito más interesante de los siglos XIX y XX, el sabio más interesante. No hay dudas al respecto. Nadie es comparable a Marx en términos de la cantidad de cosas que escribió, ni por la calidad de sus análisis. Por tanto, mi mensaje, dice Wallerstein, a la nueva generación es que vale mucho la pena descubrir a Marx, pero hay que leerle y leerle. Leer a Carlos Marx. Voy a hablar de Carlos Marx a muchos chavalos ahora. No solo quedan en el eolo y cosapote, sino que además lo primero que piensan: uy, qué aburrido. Empiecen por leer el Manifiesto Comunista, que es escrito por él y por Federico Engels. Empiecen por ahí. Y cuando yo digo, yo me refiero a Marx, siempre me refiero a Marx y Engels. No sé si lo haría de la misma manera. Vale, hay una obra fundamental que tenéis que leer. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Federico Engels. Es un tratado excepcional. Hay que leerlo. Bueno, sigo con este tema porque también un colaborador de Sin Fronteras y de La Primerísima me mandó el enlace para un artículo, magnífico artículo de una polifacética intelectual nacida en Colombia, pero que ha vivido en muchos países, en México entre otros, llamada Cecilia Zamudio. Ella se dedica sobre todo al tema ambiental cuando escribe, pero es una artista en muchas otras facetas. Entonces, Cecilia Zamudio analiza el incendio de las Amazonas. Quiero leerle la perspectiva de clase que ella ofrece sobre este conflicto. Insisto, perspectiva de clase. Dice Zamudio: sabemos que la cara infame del capitalismo, porque sabemos de éxodos forzados, porque vemos el cinismo de la Unión Europea, de Estados Unidos y demás metrópolis capitalistas que succionan la riqueza de África, Asia y América Latina, pero rechazan a las personas desposeídas, construyendo fronteras, fortalezas en torno al botín saqueado. Miren qué linda esta frase. Fronteras, fortalezas frente a las que mueren anualmente miles de seres humanos intentando escapar de la pesadilla a la que el saqueo capitalista ha arrojado a sus países. Me voy a detener en esto. Fíjense bien. Saquearon los dos grandes polos del mundo capitalista, los europeos y los estadounidenses. Saquearon. Han saqueado y siguen saqueando. Han saqueado por siglos. Pero una vez que los empobrecidos de los países que ellos han saqueado buscan cómo ir a donde están las riquezas que les saquearon para al menos recibir trabajo, ya no riqueza, trabajo en esos países, entonces les colocan las murallas en la frontera y los matan
como están matando a los negritos en el mar Mediterráneo, o como matan a los latinos en la frontera del Río Bravo. ¿Cómo son de delincuentes, pues? Esto es lo que nos dice Zamudio. Continúa, dice Zamudio. Hay una guerra de clases. La burguesía le hace la guerra a la población al precarizar sus condiciones de vida. Es una guerra de explotación, de empobrecimiento, de despojo, de hambriamiento, de alienación. La clase explotadora fomenta el racismo, el machismo, el individualismo, la xenofobia a través de sus medios. La estrategia es dividir para reinar. Poco le importa a la clase explotadora que su fomento del odio racista cause matanzas horrendas, que su fomento a la misoginia cause el feminicidio. Lo importante para la clase explotadora es mantener a la clase explotada dividida en caos controlado como mecanismo de control social. Me vuelvo a detener. Esto es clave. Entender ese concepto es clave y trasládenlo a Nicaragua. Ellos ya no tienen el poder político para ejercer su guerra de manera descarnada sin límite. No lo tienen. Entonces aspiran a conquistar el poder político por la fuerza o por los votos, ya veremos, para restaurar el régimen jurídico y político que les permita la explotación de todo tipo sin ningún impedimento legal. Y además bautizado por la propia pobretería. Esa es su aspiración. Entonces, pero además, ¿qué es lo que hace las clases dominantes en Nicaragua y en todos lados, hermano? Date claro que no solo es aquí. Procura dividir a los empobrecidos. Les mete ruido. Los divide, por ejemplo, entre los emigrantes, aquí no, pues, pero en otros países, entre los emigrantes y los nativos. Los divide. Y son empobrecidas las dos clases, porque los emigrantes llegan a trabajar y compiten en algunos trabajos con los que ya están trabajando. Entonces, los echa a pelear. Dividir para reinar. El racismo, en el fondo, es eso. Te divide entre negro, menos negro, medio negro, negrito y poco, medio blanco. Él va dividiendo. Y vos de baboso le agarras vara. Y aquí en Nicaragua, ¿qué nos ocurre? ¿Qué nos ha ocurrido siempre? Nos dividen por ideología, nos dividen por misoginia, nos dividen también desde el punto de vista ideológico y nos dividen y caemos en la trampa con ese cuentecito de dictadura y democracia. También. ¿Qué fue? Si no dictadura lo que vivimos en Nicaragua entre 1990 y 2007. No fue dictadura eso. No fue la dictadura de los ricos contra los empobrecidos. Ya no se acuerdan. Una dictadura que le confiscó los derechos sociales al pueblo de Nicaragua. Eso fue lo que ocurrió entre 1990 y 2007. Dictadura pura y dura. La dictadura del capital, de la oligarquía contra la mayoría empobrecida. Una dictadura que se tradujo en la conculcación de los derechos sociales del pueblo de Nicaragua. Eso fue lo que ocurrió. Y además pasaron a más. Confiscaron tierras por la vía jurídica y financiera. Confiscaron a campesinos en este país. Cooperativas completas las destrozaron por la vía del mercado y por la vía jurídica. Se las robaron. Esa fue la tal democracia, la que ahora te la ponen como una panacea, falso de toda falsedad. Su democracia es la dictadura de los ricos contra los empobrecidos. Esa es la democracia que te predican. Y toda esa pandilla de sinvergüenza y delincuentes que están ahí al frente de todo el golpismo, todos ellos fueron parte de esa dictadura, como Chamorro, como Aguirre, como Lacayo, todos esos apellidotes que cargan todos esos delincuentes.
y ahí andan sus acólitos pendejos que ahí andan recogiéndole la caca por detrás y salen ellos como que si son líderes de la oposición. Son simplemente recoge caca de los ricos, eso es todo. Pero todos ellos son representantes de la dictadura de los ricos que aprisionó al pueblo de Nicaragua durante 17 años y nos dividió porque nos sembraban el miedo. Uy, 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 si vienen los sandinistas hay guerra. ¿Cuál guerra hubo? ¿Cuál guerra hubo? Uy, 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 si vienen los sandinistas nos vamos a pelear con Estados Unidos. ¿Cuándo nos peleamos nosotros con los gringos? Los gringos se pelearon con nosotros. Porque además, todos esos lacayos de los gringos se fueron a cabildear a Estados Unidos para que los gringos se pelearan con nosotros. Nunca nos hemos peleado nosotros. Daniel jamás se ha peleado con los gringos, con ningún país. No se ha peleado. Se pelean ellos con nosotros. Esa es otra cosa. ¿Qué le vamos a hacer? Pero esto es muy importante, este concepto. A veces nos perdemos, compañeros. Creemos que las cosas es porque si es buena gente o que si es mala gente. Que si tiene tal pasado. No, hermano, es una cuestión de clase, de intereses de clases. Nosotros tenemos la representación por el voto y por la adhesión cotidiana de las clases populares. Y son no es una sola, son varias clases populares. Los campesinos, el trabajador por cuenta propia, el trabajador asalariado, maestros, trabajadores de la salud. Es multifacética las clases populares. Nosotros representamos sus intereses, luchamos por sus intereses y en esa lucha y en esa representación nos enfrentamos a los ricos de este país, encabezados por el gran capital financiero y el gran capital agrícola. Por ellos está encabezado, pero no son los únicos. Y todos los recoge caca, ¿verdad? Unos que se las pican de intelectuales, que yo fui rector, es que yo no sé tal cosa. No son nada, simple recoge caca de los ricos, eso es lo que son. ¿Ya? Y hay que ponerlo en blanco y negro, en mi opinión, pues. No hay que enredarse, es una guerra de clases. Así estamos, guerra de clases. Y esto no es simplemente porque yo quiero ser presidente. No, quieren el poder para volver a imponer la dictadura de los ricos en Nicaragua. Para eso quieren el poder. Para eso lo quieren. ¿Quieren prueba de eso? Vean todas las declaraciones que dieron la semana pasada. Todos esos personeros, los recogecaca y los representantes del gran capital. Léanlo. Acabando con los programas sociales, diciendo que gracias a ellos es que había estabilidad macroeconómica y se les olvida el desastre energético que dejaron en este país, el desastre en la infraestructura, el desastre en salud, en educación, en índice de desarrollo humano, en el hambre del pueblo de Nicaragua. Eso no es resultado de ello. Entonces, esta es una guerra de clases. Una y otra vez lo digo hoy, lo diré mientras tenga aliento, hermano, para que no nos perdamos. Continúo con lo que dice Cecilia Zamudio. Y es a propósito del Amazonas que escribe ella. Es un artículo corto, no más de 3 páginas. Lo pueden encontrar en la sección Pensamiento Crítico del diario digital La Gente de la Primerísima. Continúo, dice Cecilia. La guerra de alienación que perpetra la clase explotadora contra la clase explotada es un mecanismo fundamental del capitalismo y es cimiento de la aberrante destrucción de la naturaleza en el altar del sobreconsumo. Las masas son bombardeadas de publicidad, de incitación permanente al consumo compensatorio de las frustraciones y soledades creadas por el mismo sistema. El individualismo y la destrucción del tejido social resultan ser abono para el sobreconsumo. Los constantes mecanismos de alienación teledirigen a millones de personas hacia la orgía sobreconsumista. La guerra que perpetra la clase explotadora contra la clase explotada también se expresa en el exterminio físico contra las y luchadores sociales que se oponen a la explotación de los y las trabajadoras y al saqueo de la naturaleza. ¿Quieren ejemplos de eso? Échenle una revisada a lo que pasa en Colombia. Están haciendo el gran escándalo
¡Qué barbaridad! Ya viene la guerrilla de nuevo. Y les dicen narcotraficantes. Ajá, ponete en sus zapatos. Más de 150 guerrilleros que firmaron la paz, depusieron las armas y quisieron volver a la vida civil, los han asesinado. Ya suman casi 500 los luchadores sociales vinculados a la naturaleza, vinculados a derechos de los vecinos en un barrio que quieren un terreno, que quieren una casita, vinculados a la lucha por la tierra. Casi 500 asesinados desde que se firmó la paz. Digo, perdón, solo este año. Desde que se firmó la paz, 150 guerrilleros. Y solo este año, casi 500 luchadores sociales, ahí en Colombia. Si te vas a Brasil, lo mismo ocurre, exterminando tribus enteras para apropiarse de sus tierras. Ese es el gran capital, esa es la guerra de ellos. Y todo encubierto, además, chitón pitillo. Ahí hablan, hacen el gran escándalo, porque los guerrilleros colombianos, qué barbaridad, dejan la democracia, pero no han hecho escándalo con los asesinatos que han ocurrido. ¿Por qué? Porque es parte de la opresión mediática que sufrimos los pueblos del mundo y la enajenación que tenemos los pueblos del mundo, sobre todo la cultural. Tenemos los estereotipos de qué es lo bueno y qué es lo malo. Nos hemos tragado toda la cultura imperialista y la hemos asumido como propia. Esa es la desgracia, y lo hablo en general porque también nosotros somos víctimas de eso. Y tenemos que hacer una lucha, como decía Wallerstein, tenemos que hacer la lucha porque ese cambio comience con nosotros mismos y despojarnos de toda esa enajenación cultural a la que nos han sometido mediante distintos tipos de penetración, por la televisión, por el cine, por los libros, por la música, hasta por la comida, hermano. Es más sabroso, dicen ellos, comerse una Big Mac que comerse una fritanga. ¿Estás loco? ¿Qué marra? ¿Qué comida? Dice, una catamal. Eso es comida de chancho, comida de pobre. Mejor te comes, ¿cómo es que le llaman? La chochada esa japonesa, ¿cómo es que le dicen? No importa, pues. Ese. ¿Cómo es? Sushi. Sí me voy. Y así, pues, te estoy citando ejemplos pueriles, sí. Pero es que esa es parte de la penetración cultural que tenemos. Es más es elegante, ¿verdad? Toda la música electrónica, no sé qué, y la música de marimba, uy, que es hinchada. Lo tuyo es hinchada, lo de ellos es elegante. Decía Carlos Marx, el capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza, la naturaleza y los seres humanos. ¿Es o no es? Una frase de Carlos Marx. ¿Es o no es? Y fíjense, les quiero leer. Hay un pensador muy reivindicado por la clase dominante de Argentina, y yo me acuerdo que eso se exportó para toda América, para América Latina. Entonces, de manera tal que vos, por lo menos en mis tiempos, yo no sé si ahora todavía, pero por lo menos en mis tiempos, vos estudiabas como un gran pensador latinoamericano a Domingo Faustino Sarmiento, sobre todo por Martín Fierro, una de sus obras. Bueno, no importa. Este fue presidente de Argentina. Este es un auténtico facha, un criminal. Oigan las frases que él decía, y las voy a repetir ahora porque esto es exactamente lo que piensan los ricos de aquí. Es igualito y te lo traducen, nada más que lo adaptan a la realidad actual. Pero van a escuchar ustedes algunas de estas frases que son repugnantes, repulsivas, pero ese es el pensamiento de los ricos. Ese es. No nos vamos a enredar. Voy a comenzar con la más fuerte de todas. Decía este Sarmiento, y lo dijo en 1859, hace 170 años. Sí, y sigue igualito pensando los ricos de este país. Igualito, de este y de todos los países. Oigan esto. Si los pobres de los hospitales, de los asilos de mendigos y de las casas de huérfanos se han de morir, que se mueran, porque el Estado no tiene caridad, no tiene alma. El mendigo es un insecto como la hormiga.
recoge los desperdicios. De manera que es útil sin necesidad de que se le dé dinero. Y es útil porque recoge los desperdicios. ¿Qué importa que el Estado deje morir al que no puede vivir por sus defectos? Los huérfanos son los últimos seres de la sociedad. Hijos de padres viciosos, no se les debe dar más que de comer. Ese es él. Trasladen a Nicaragua, ¿qué hizo Montealegre? ¿Te acordás lo que hizo Montealegre cuando era ministro de Hacienda? ¿Te acordás? ¿Qué hizo la Violeta? Por ejemplo, con la pensión reducida y los viejitos se las quitó. Quitó el vaso de leche. Eso es odio de clase traducido en políticas. Pero lo ocultan, no lo pronuncian, no lo verbalizan. Pero esas son, sus acciones corresponden a esta lógica de pensamiento. Esos son ellos. Esa manera que tienen de despreciarte todos los días, sapo que por 200 pesos, ese es el odio de clase, les nace de las entrañas, porque ellos no conciben que una persona por convicción defienda sus ideas, sino que tiene que haber dinero por medio. Como ellos lo hacen, creen que nosotros también. Te voy a leer otra frase, solo para que tengas una idea. Mira cómo son las clases dominantes. Esto es de Argentina, que era considerada en aquella época. Argentina era una de las potencias del mundo en términos de reales. Dice este cabrón, me disculpan, pero es que me saca la Bailey, mano. Tengo odio a la barbarie popular. La chusma, fíjate bien, el concepto chusma. Y el pueblo gaucho nos es hostil. Mientras haya un chiripán no habrá ciudadano. ¿Son acaso, oigan esto, son acaso las masas la única fuente de poder y legitimidad? El poncho, el chiripá y el rancho, que son la indumentaria y el tipo de vivienda de los pobres, son de origen salvaje y forman una división entre la ciudad culta y el pueblo, haciendo que los cristianos se degraden, porque cristianos solo son los ricos. Cualquier parecido con la jerarquía católica en Nicaragua no es coincidencia. Para un montón de esos obispos, los pobres solo son mérito para ver en la medida que les pueden dar caridad, pero no protagonismo. Cuando el pobre ya quiere asumir un protagonismo, no estés de rebelde. Los pobres los podés ver para ellos solamente para darles un mendrugo de pan, la limosna, pero no más allá, porque es pobre. Ese es el concepto de ello. Dice: usted tendrá la gloria de mantener en toda la república el poder de la clase culta, aniquilando el levantamiento de las masas. Oigan esta frase que es peor. Es que este hombrecito, pero es que son ellos, lo estoy viendo, a los chamorros, los lacayos, los palés, los aranas, los Tunerman, toda la camorra somocista, lo estoy viendo, los Pela, los Zamora, los Ortiz, los Baltodano, aquí está, estas frases son de ellos, es como que si ellos las firmaran. Aunque no lo verbalicen, repito, esas son las políticas que ellos practican cuando asumen el poder. Dice Domingo Faustino Sarmiento, el gran intelectual: si mata gente, cállense la boca. Son animales bípedos de tan perversa condición que no sé qué se obtenga con tratarlo mejor. O sea, el pobre son animales bípedos, es decir, de dos patas, animales de dos patas. Y si lo matás, cállate, que lo mató, que hay que lo siga matando. 1862. Oigan esto que es sobre indígena. Estamos por dudar de que existe el Paraguay. Paraguay, la tierra guaraní. Descendientes de raza guaraní, indios salvajes y esclavos que obran por instinto,
o falta de razón. En los indios se perpetúa la barbarie primitiva y colonial. Son unos perros ignorantes. Al frenético, idiota, bruto y feroz borracho, que era un líder paraguayo que estaba procurando incorporar a los guaraníes al quehacer de la política paraguaya, decía, lo acompañan miles de animales indígenas que obedecen y mueren de miedo. Y oigan esto, es providencial, menos mal pues, que un tirano haya hecho morir a todo ese pueblo guaraní. Es necesario purgar la tierra de toda esa execrencia humana, o sea, de esa, ya sabes qué, pues, raza perdida de cuyo contagio hay que librarse. Eso es lo que piensan. Eso piensan de los indígenas. Y la última. Dice, lograremos exterminar los indios. Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla, los indios, no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora mismo si reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos, porque así son todos, incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Ese era el pensamiento de la clase dominante, aquí y en todas partes. Así nos ven. Así ven a la pobretería, peor si es indígena, peor si es mujer y mucho peor si además es negra. Eso es, de fondo en el conflicto que hay en Nicaragua es ese, un poder político que lo ejercen un partido que representa los intereses populares, las mayorías populares, y un grupo de delincuentes al servicio del gran capital racista que odia al pobre por ser pobre, que condena al pobre por ser pobre y que ocupa el Estado para seguir siendo rico. Ese es, amparado por una claque de obispos que defienden ese orden de cosas. Contra eso nos enfrentamos. Ese es el fondo ideológico de este asunto. En Nicaragua, los sandinistas representamos los intereses de los explotados en esa amplia gama de clases explotadas que hay en este país. Es muy amplia. Ellos, la camorra somociana y el gran capital, representan a las clases explotadoras de siempre, las que trajeron a William Walker, las que parieron a Somoza, las que parieron a Adolfo Díaz, ellos, las que parieron a Emiliano Chamorro, golpista y traidor. Ellos son. Todos estos de ahora son sus herederos directos. No les quepa la menor duda. Si le dan alguna pequeñita oportunidad de ejercer poder político, es para aplicar su odio de clase, odio que se traduce también en odio personal, pero que empieza siendo un odio de clase. Ellos son los inteligentes, ellos son los cultos, ellos son los doctores. ¿Cómo es posible que un bachiller sea presidente de Nicaragua? ¿Se acuerdan lo que decía el desgraciado maldito ese de Silvio Báez? ¿Se acuerdan? ¿Cómo hablaba de Daniel, de Evo y de Nicolás Maduro? Porque no eran de Harvard, no eran estudiados en las universidades y manejan mucho mejor que todos ellos juntos. ¿Verdad? O sea, odio de clase. Y odio también, o sea, ellos son los cultos, los inteligentes, los preparados. Nosotros somos los brutos, los ignorantes, los que no razonamos, los que no tenemos pensamientos propios. Somos borregos, porque ellos sí son inteligentes. Ellos sí son universitarios. Nosotros no. Y hay de uno de los que defiendan a Daniel que tenga algún título universitario. ¡Qué barbaridad! ¡Qué vergüenza! ¿Quién sabe cuánto le pagaron? Es lo primero que dicen. ¿Quién sabe cuánto le pagaron? Pobres imbéciles.
pero nosotros estamos claros de la película. Son las 7:18, regresamos con algo de Juan de Dios Muñoz y la crónica de una barbarie somocista cometida en los años 80. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Hay tantos héroes en este país, ¿verdad? Tantos caídos en todas las luchas. Entonces, buscando documentación sobre distintos temas, me topé con una revista argentina. Y fíjate que ahí, editada en septiembre de 1979, 2 meses después del triunfo, y ahí hay una reseña chiquitita de 3 héroes que cayeron en el Frente Sur. Uno de ellos nicaragüense, 2 de ellos internacionalistas. El nicaragüense se llamaba Max Leoncio Sengui Casco y su seudónimo era Roberto. Nació el 25 de septiembre de 1959 en Jinotega, estudió la primaria y la secundaria en el La Salle, después se fue a estudiar a Estelí, a la Escuela de Agricultura arriba, a la Escuela de Agricultura, aquí en Managua quedaba, la Escuela de Agricultura y Ganadería, y después la familia, por la guerra y eso, lo sacó a Colombia. Allá en Colombia se enroló en la Brigada Simón Bolívar, tenía 20 años, y se vino al Frente Sur. Entró al Frente Sur el 27 de junio y una semana después cayó en combate. Chavalo, 20 años. Otro, Pedro José Ochoa García, colombiano, vivía en Venezuela y de ahí se fue a Colombia para enrolarse en la Simón Bolívar y se vino para Nicaragua a luchar. Tenía 35 años, 36 casi, ¿verdad? Murió en el Frente Sur. Y un tercero, otro colombiano, también de 20 años, Mario Cruz Morales. De ninguno de los 3 tengo la fecha de caída, pero para rescatarlos, sus nombres al menos mencionarlos, pues. Si hay algún jinotegano o jinotegana que sepa de este muchacho, Max Leoncio Sengui Casco. Casco es Jinotega, de seudónimo Roberto. María Lourdes Girón, la China Girón. María Lourdes es una militante vertical y consecuente de hace muchos años, jefa de guerrillera en el Frente Occidental Rigoberto López Pérez. No fue comandante guerrillera por el machismo de la dirección del Frente Sandinista, si no lo hubiera sido. Ella me escribió el viernes a raíz de la semblanza de Juan de Dios Muñoz y cuenta datos que no conocemos. Oigan esto. Recibí en León a Juan de Dios Muñoz cuando fue herido en el ojo, por lo tanto esto fue en 1976. Desde entonces la China metida en el frente, ¿oíste? No sabía quién era, pero me impresionó su fortaleza. Llevaba el ojo mal curado y expresó que sentía mucho dolor. Me dijo, consigue una Lisalgil y me la inyecta. La Lisalgil era la inyección que te quitaba el dolor en dos golpazos, ya está. Había pastilla y la inyección te llegaba, pero es que ahí no masito, mano. Tenía dolor intenso, una Lisalgil. No sé si existe todavía, vos. Lo hice inmediatamente, María Lourdes se fue a buscar la Lisalgil y se fue a traer un médico colaborador, quien me atendió y junto a las enfermeras de la casa, en pocos días lograron que se fuera recuperando hasta que estuvo en condiciones para trasladarlo y colocarle la prótesis, para trasladarlo a Honduras. O sea, recuerden, lo hieren en el ojo en el combate que nos contó Rosa Argentina Ortiz. Rosita, saludos a Rosita, estuvo de cumpleaños, de santo el viernes, y se me olvidó saludarla, el día de Santa Rosa, y a todas las Rosas, sobre todo a doña Rosadela Calero, que todavía
están sus hijas, la Clementina, la Antonia, la Juanita, la Daisy y sus hijos Emilio y Juan Francisco. Bueno, Rosa Argentina nos contó el combate donde Juan de Dios recibe el balazo en el rostro, él no se percata que es en el ojo, cree que es la sangre la que le impide ver, sigue combatiendo, empuja a los demás compañeros que sigan combatiendo y después se percatan que es en el ojo. Lo trasladan a León, lo recibe María Lourdes Girón, ahí lo curan y después lo trasladan a Honduras donde le colocan la prótesis. Y dice María Lourdes Girón, todo esto sucedió en la casa de doña Nachita Pacheco, en el barrio San Felipe, que queda de las Gavetas, cuadra y media al lago. Ahí vivía doña Nachita con su esposo e hijas. Ella y sus hijas trabajaban en el Hospital San Vicente en León y les habíamos captado como colaboradoras del Frente a raíz de su participación en las huelgas hospitalarias. ¿Se acuerdan que el comunicado del Frente para liberar a los prisioneros políticos en el asalto al Palacio decía, ¿verdad?, que una de las condiciones era que había que aceptar todas las condiciones, todas las demandas de FedSalud? Era por esas luchas hospitalarias que venían de antaño, 75, 76, 77, 78. Dice María Lourdes, la familia de doña Nachita Pacheco era una de tantas empobrecidas producto de la explotación capitalista. El esposo manejaba un carretón jalado de un caballo y ella, doña Nachita, hacía de todo en el hospital. Con mucho esfuerzo, sus hijas lograron estudiar y convertirse en enfermeras y trabajaban en el Hospital San Vicente, de manera que las hijas y la madre trabajan en el San Vicente, las hijas como enfermeras y la madre como hacerlo todo, desde limpieza, cocina, lo que fuera. Esta familia atendió, cuidó y protegió a Juan de Dios Muñoz durante todo el tiempo que se le tuvo en León. Todos los miembros de la familia de doña Nachita Pacheco se incorporaron activamente. Y oigan esto, que con esto culmina María Lourdes, es de impacto esto. Fue tanto su compromiso que había un niño de unos 13 o 14 años de la familia que fue correo en los últimos años y un mediodía, mientras se desplazaba en esa misión, iba llevando correspondencia en la ciudad de León, niño de 13 o 14 años, cerca de los rieles de la estación, un oreja somocista, dicen que fue el Chele Aguilera, lo asesinó. Lo interceptó y lo mató. Ojalá María Lourdes se acuerde del nombre, para no olvidarnos de este niño. Cerca de los rieles de la estación en la ciudad de León. Debió ser en el 78 quizás. Sí, 78. Bueno, y a propósito de León nos escribió Ricardo Edison Valenzuela Blandón, de la Colonia Universidad de la ciudad de León. Él es hermano de Iván Alí Valenzuela, saludo a los dos. Entonces, Ricardo Edison nos relata la masacre que cometió la contrarrevolución a raíz del ataque a la Trinidad de 1985. Vamos a contar los antecedentes. Recuerden que la guerra contra Nicaragua la desata Reagan en 1981 y esa guerra va increciendo. Comenzó con los despojos de la Guardia ahí en Honduras, campamentos de la contra, que son los que atacaron San Francisco del Norte, son los que mataron a los brigadistas en el 80, pero después llevó a militares argentinos, a militares brasileños, a militares del Vietcong, es decir, de los vietnamitas derrotados, militares coreanos que fueran a entrenar en los campamentos de Guardia Somocista y de gente que iban reclutando. De toda la periferia de las haciendas somocistas. Pero la revolución iba respondiendo adecuadamente y aunque iba escalando el conflicto militar, la revolución los iba frenando. En 1983, creo que no nos va a dar tiempo,
la contrarrevolución hizo un audaz ataque en Managua, audaz. Yo ni me acordaba, la segunda parte, sí me acordaba de que bombardearon el aeropuerto. Sí me acordaba de eso. Lo que no me acordaba era que también habían bombardeado o habían querido bombardear la casa del padre Miguel de Escoto. Otro día tal vez les paso porque tengo el audio de eso. Pero iba escalando, pues. La cosa iba escalando. Fue cuando después ya se decretó el servicio militar. Hasta ese momento se respondía a la ofensiva militar contrarrevolucionaria con las milicias populares sandinistas y con los batallones de infantería de reserva. Esos eran los pilares de la defensa militar de la revolución. Ya luego viene el servicio militar y se fundan los batallones de lucha irregular, los BLI, Simón Bolívar, el Sócrates Sandino, en fin. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? En el 85, que ya ganó Daniel las elecciones del 84, ya pasó la masacre que les conté el otro día de Lagartillo, que fue el 31 de diciembre del 84, ya pasaron un montón de cosas. Entonces ya Reagan decide escalar la ayuda, entre comillas, el financiamiento, y le comienza a autorizar aviones. Aviones originalmente civiles para usarlos como aviones de combate. Los adaptan. Partían de Costa Rica y partían de Honduras. Entonces, el 1 de agosto de 1985 atacan la Trinidad, una fuerza de entre 300 y 500 contrarrevolucionarios, apoyados por fuego aéreo. Fíjense bien, miren cómo escalaron. Y esa avioneta de la Contra, que despegó de las bases militares de Honduras, destruye los silos de Navas, donde estaba almacenado los granos básicos, arroz, frijoles, azúcar. Lo destruye. Y la fuerza entra a la Trinidad. Allí estuvieron algunas horas, pero no logran sostener la posición por la heroica resistencia de las milicias populares sandinistas en la Trinidad, encabezadas por el coordinador de los comités de defensa sandinistas, los CDS de la Trinidad, que ahí cae en ese combate, el compañero Francisco García. Ahí también cayeron, por lo menos cayeron 3 compañeros. Los otros 2, Evaristo Cruz y Freddy Laguna. 1 de agosto de 1985. Entonces, se repliegan porque no logran mantener la posición y se van buscando Honduras. Pero en lugar de irse por el lado de Estelí, se van por el lado a pegar con el departamento de León, pasando por Licaral, Santo Rosa del Peñón, ir a pegar por el Sauce, a Choapa, y después ir a pegar allá por San Francisco del Norte para trasladarse a Honduras. Esa era su ruta más o menos. Entonces en el trayecto van siendo perseguidos por las tropas Pablo Úbeda del Ministerio del Interior y por el Ejército de Nicaragua, que además en esa operación estrena los helicópteros MI-21 que la Unión Soviética le había entregado a Nicaragua. Helicópteros artillados, ahí se estrenan. Y con los helicópteros se va minando aquella fuerza que era entre 300 y 500 individuos. Apertrechados, pero, o sea, estaba hablando de soldados de combate bien armados y entrenados, ¿verdad? En la Trinidad habían destruido también un autobús, un bus, el puesto de salud, las oficinas de Telcor, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces se trataba de la fuerza de tarea cuyo jefe era, a ver qué se me hizo el nombre de Efrén Mondragón. Ese era el jefe, ¿verdad? Los MI-24, no los MI-21, los MI-24, que llegaron en noviembre del 84, después de las elecciones, y ahí los estrena la Fuerza Aérea. Entonces se empiezan a perseguir y los van empujando. Entonces lo que van haciendo los contras es secuestrando y secuestrando gente. A la medida que van teniendo bajas, van secuestrando campesinos con el propósito eventual de obligarlos a ir hasta Honduras y allá a entrenarlos, pero van a ver lo que pasa. Los van secuestrando en el camino. Entonces recorren distintas comarcas.
Lo que pasa es que, Ricardo, hay un problema ahí en el periplo, que fue primero y que fue segundo. Entonces voy a leer en general los nombres de las comarcas sin decir cuál fue primero y cuál fue segundo, porque hay un problema geográfico en la ubicación. Pero bueno, pasaron por Salales, el campamento de Limón, el Zapotillo, ahí hubo combate donde matan al compañero Marcelino López. No, ahí no quedó claro porque dice herido mortal con las vísceras de fuera, pero después dice sigue vivo. Pero bueno, Marcelino López, herido ahí. ¿Verdad? Y comienzan a secuestrar gente. Secuestran a Juan de Mata Sorto, hermano de un capitán del ejército llamado Rubén Sorto, que cayó en una emboscada en Matagalpa. Pasan por otra comarca que se llama Huiquilí, por los Guásimos, por los Caraos, por el Cacao, por Carrizo, por la comarca El Barro, ¿verdad? Por Las Pilas, una comarca de Villanueva. La cosa es que, oigan esto, van secuestrando campesinos, ¿verdad? Incluso entablan con un grupo de dos muchachos que venían de ver a su papá, que era colaborador del Frente, don Gerardo Maradiaga. Se topan con esta, qué sé yo, sería un contingente de la contra. Ya no son los 300 que quisieron tomarse la Trinidad o los 500, ya son un grupo, porque eso se ha dispersado por el volumen de fuego de la artillería aérea y de las tropas Pablo Huida y del ejército. Entonces ya no es el gran contingente, ¿verdad? Entonces en total secuestran a 13 compañeros. Ahí en ese combate que te digo que venían de ver a don Genaro Maradiaga, se enfrentan con una pistolita Benedicto Sorto y Raúl Maradiaga. Los dos se quedan sin tiro, entonces los secuestran. ¿No? En total han secuestrado, ya para entonces ya tenían secuestrado a los 3 hijos de doña Selfida en los Caraos. Uno de ellos, el mayor, era sordomudo. 8 campesinos, incluyendo a un loquito que le decían Chico Loco. A este pobre hombre lo obligan a cargar un quintal de azúcar de los que se robaron de Navá, desde los Caraos hasta la comarca El Barro. O sea, como unos 12 kilómetros más o menos. ¿Estamos? Entonces, se van rumbo a la frontera hondureña, a la comarca Chico Pipe, que colinda con El Barro, y en un lugar conocido como Cayuya, a los 13 campesinos secuestrados, los amarran a un árbol, a cada uno, y los empiezan a torturar. Cuando se cansan de torturarlo, a lo mejor tal vez los apremiaba el tiempo, porque a lo mejor ya venía el ejército, quién sabe por qué razón, se cansaron de torturarlo, agarraron una bayoneta cada delincuente de esto y los degolló. A cada uno, excepto 2. Por eso es que se sabe todo esto, excepto 2. Ahí degollaron a Benedicto Sorto, a Raúl Maradiaga, a Antolín Reyes Casco, que era el sordomudo, su hermano Miguel Reyes Casco y su segundo hermano Guillermo Reyes Casco. O sea, los hermanos eran Antolín, Miguel y Guillermo Reyes Casco. Antolín era el sordomudo. Y el pobre hombre, como los contras no sabían que era sordomudo, entonces cada vez que le preguntaban, él solo meneaba la cabeza en uno o en otro lado. Entonces lo golpeaban porque no hablaba. Ahí también asesinaron a Aristides Monjarrés Vallejos, Félix Pedro Monjarrés Vallejos, 2 hermanos, que son de la zona 4 de Achuapa. Victoriano Arauz Reyes, de la comarca El Cacao. Paulino Vázquez Mendoza, también del Cacao. Eugenio Espino, de la comarca Santa Cruz. Mamerto Chávez Rodríguez, del Valle de Montefrío. Esos son los 11 asesinados. 11. Logran sobrevivir, repito, 2 compañeros. 2 compañeros lograron sobrevivir. Por aquí tengo los nombres.
A ver. El chico loco, el loquito, y el compañero Leopoldo Polo Cruz, que fue el que contó todo. Él está vivo aún. Debe tener, dice el compañero Ricardo Edison Valenzuela, debe tener unos 47 años. Sería buscarlo, ver a que contara cómo fue todo eso. Tal vez ya le pasó el trauma. Eso hace ya 35 años, a ver. 32 años. 34 años. Qué barbaridad, vos. 9 compañeros asesinados, degollados. Él era el secretario político del Frente Sandinista en los municipios del norte de Chinandega, los Pueblos Santos, Villanueva y Somotillo. Pero él es esteliano, pues. Saludos entonces a Iván Ali, su hermano, y a Ricardo Edison Valenzuela Blandón. Y muchas gracias por habernos enviado este relato. Tenía otra cosa ahí de Ricardo Morales, ya no hay tiempo. Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir y vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Hasta aquí, usted y nosotros hemos recorrido el mundo sin fronteras. Los hechos que los hombres producen transformando su realidad. Desde aquí, Nicaragua, tierra de libertad.